título del mensaje de esta mañana, como lo habíamos anticipado, es Justos e Injustos ante el Juicio de Dios. Los invito a tener abierto el pasaje que ya hemos leído de 2 Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 9. Recuerden que si bien parece como una desviación pequeña de hablar de justos e injustos el juicio de Dios, del tema que ya veníamos tratando el domingo pasado, está dentro del mismo contexto. Les recuerdo, a los que no pudieron estar o no escucharon el domingo pasado, que el contexto es de los falsos maestros, ¿sí? O sea, estamos hablando de los falsos maestros y acá el apóstol Pedro lo que hace es poner una serie de condiciones con si Dios no perdonó y pone 3 casos que vamos a desarrollar ahora a la mañana. Estos 3 casos que tenemos, lo podemos ver aquí en los versículos, ¿sí? En el 4 tenemos el caso de los ángeles, en el 5 tenemos el caso del mundo antiguo y Noé, recuerdan lo del arca, y tenemos en el 6 el caso de Sodoma y Gomorra. Ahora, el contraste que Pedro hace, ¿no es cierto?, por guía del Espíritu Santo, por eso dije Dios, es entre justos e injustos. Pero tenemos que redefinir, o recordar, mejor dicho, lo que es justo. Si nosotros vamos al caso, por ejemplo, no de los ángeles que cayeron, sino de Noé y Lot, o sea, Noé, su familia, Lot y parte de su familia, que ellos fueron salvados de una destrucción masiva, ¿sí? Uno dice, bueno, era porque eran justos. Pero hay que entender lo que es bíblicamente justo. Yo creo que lo sabemos, pero lo recordamos y todos conocemos este pasaje de Romanos 3:10, que dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, ¿quién podría salvarse? Nadie. Ahora, ¿cómo es que se salvaron en el Antiguo Testamento? ¿Por obras? No. Vamos a ver por la Biblia que siempre la fe es, pero no la fe en sí sola, sino la fe puesta en algo, es lo que salva. Y ese algo siempre es Cristo, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, como el Mesías que iba a venir. Aunque ellos no tenían quizás toda la información, obviamente, porque estaba en profecía, y en el momento tanto de Noé como el de Lot todavía no estaba la ley, ¿sí? No habían estado los profetas en el tiempo de Lot, recién el pueblo de Israel se estaba formando. No obstante, ya había una idea transmitida de patriarca a patriarca de un Mesías que iba a venir y que a cambio del pecado había que dar la vida. Por eso el sacrificio de animales se mantiene en la época de Noé, se mantiene en la época, obviamente, de Abraham. Todo eso se supone que es por transmisión oral de padres a hijos. La gente vivía mucho tiempo antes del diluvio, después del diluvio vivía cierto tiempo, un poco más que el promedio que nos dice la Biblia después, y ellos transmitían, hasta que vino la palabra de Dios, y nosotros tenemos información, y ellos han tenido en el Antiguo Testamento información del Mesías a través de los profetas. Vamos a ver el primer versículo, ¿sí? Que es el versículo 4. ¿Sí? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. La Biblia no da demasiada información de lo que es el diablo y los ángeles que pecaron, que nosotros sabemos que se transformaron en demonios. Quizás una teología un poco más moderna toma algunos pasajes de Isaías y de Ezequiel, que están hablando de 2 reyes, del rey de Tiro, también del rey de Babilonia, y se los atribuye, ¿no es cierto?, al diablo. Pero simplemente porque en algún momento nombra algo, acerca de un querubín protector, o cómo caíste, oh lucero de la mañana, entonces la gente hoy saca conclusiones, lucero es Lucifer, entonces el diablo. Miren, no van a encontrar en ninguna parte de la Biblia
que se le llame al diablo Lucifer. Nunca. Jamás. Y van a encontrar en el Nuevo Testamento que el lucero de la mañana es Jesucristo. O sea que conjeturas modernas hacen presuponer que se está hablando, que el diablo dirigía la música en el cielo y que todas esas historias que ustedes a lo mejor conocen de algún lado, sáquenselas de la cabeza. Porque no hay nada específico en la Escritura. Cuando hacemos exégesis del texto, vamos y encontramos que no puede ser una cita indirecta al diablo porque no cuadran muchos versículos. Y son cosas poéticas dirigidas a ciertos reyes de la época. La información que nos da la Biblia es muy escueta, porque Dios nos da la información que solamente necesitamos saber, no aquellas que nos entretienen, no aquellas que, no sé, podrían llevarnos a pensar muchas cosas. Lo único que nos dice la Biblia y lo que sabemos ciertamente del diablo y su demonio es esto, que fueron creados antes del hombre, ¿sí? Por eso ya estaba en el jardín del Edén el diablo. Ahora, ¿por qué Dios mandó a algunos al infierno y en prisiones, podemos decir, de oscuridad? ¿Y por qué al diablo y quizás también a ciertos demonios le permite andar sobre la tierra y tentar al hombre, etcétera? No lo sabemos, ¿sí? Pero sabemos que los ángeles, el diablo fue supuestamente, lo que se entiende, el cabecilla de la rebelión, fueron expulsados del cielo. Fueron degradados en su condición. Y hay una cuestión bastante particular en este versículo 4, que dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, quiere decir esto, ellos, recuerden esto, no tuvieron plan de redención. Uno dice, pero ¿por qué Dios permitió que el diablo estuviera en el Edén? ¿No sería más fácil que Adán decidiera por su cuenta y Eva sin ninguna tentación externa? Bueno, pero para nosotros sí proveyó un plan de redención. Aparte, si el mal ya existía, porque Dios no creó el mal fue encontrado, ¿no es cierto?, como generación espontánea en la criatura, en este caso el diablo y los que se adhirieron a su rebelión. Uno piensa, ¿no es cierto?, de decir, bueno, si ellos pecaron, si los ángeles pecaron, ¿por qué tienen que arrastrar a la humanidad con ese pecado? Esto que voy a decir es algo que no está tan en la Biblia como para, no sé, afirmarlo, pero una especulación, pero una especulación pienso que sana, ¿sí? Es que Dios crea seres libres. Dios crea seres con capacidad del libre albedrío que nosotros conocemos. Y cualquier criatura, ¿sí?, puede decidir seguir con Dios o puede rebelarse contra Dios. Entonces, si Dios no crea nada, queda solo, porque Él no necesita de ninguna creación, no necesita ni de los ángeles, no necesita de los hombres, pero Dios sí quiso crear. Y Dios sabe que en su creación iba a pasar esto. Pero Él también plantea la solución desde antes de la creación. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, segunda persona de la Trinidad, estaba predestinado a venir a tomar la naturaleza que Dios creó, que es la humanidad. Entonces toma un hombre con, como dice también la confesión de fe, un alma racional, un cuerpo, no solamente un cuerpo, sino un hombre completo, y lo une perfectamente con su naturaleza divina, siendo Dios hombre, sin mezcla, sin confusión, sin separación, un hombre perfecto. Ahora, cuando Jesucristo muere en la cruz, ustedes se darán cuenta que no solamente se resuelve el problema del hombre, se resuelve el problema universal de todo el cielo en cuanto al pecado, porque Dios enjuicia a través de Jesucristo en la cruz a Satanás y a sus demonios. Va a venir el juicio final, ¿sí? Pero el juicio ya está determinado por la victoria de Cristo en la cruz. O sea que Cristo en la cruz solucionó no solamente el problema de aquellos de su pueblo para comprarlo al precio de su sangre, para que tuvieran vida eterna en Él, sino que también enjuició no solamente al resto de los hombres, sino también a los principados y potestades, exponiéndolo, ¿no es cierto?, a la luz de todo, como nos dice también otro pasaje de la Escritura.
Entonces, ellos no tuvieron plan de redención. Y acá Pedro utiliza una palabra, donde ustedes leen en el versículo 4, infierno. Es la única vez que se utiliza esta palabra en la Biblia, si bien está traducida como infierno. La palabra que siempre se traduce como infierno en la Biblia es Hades. En algunas versiones, como la 60 y otras, van a encontrar que no dice infierno, dice Hades. Pero se traduce infierno porque ese es el sentido, ¿sí? El sentido teológico general de todo lo que conocemos en la Biblia en el Nuevo Testamento. Pero el Hades, como ustedes saben, la Biblia fue escrita en griego, está sacado de la mitología griega. No es que la Biblia va a introducir conceptos mitológicos, porque había dos conceptos de condenación. Uno es el Hades, que es el que usa el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando dice la palabra infierno, que ustedes la ven traducida. Y otro es el concepto de Tártaro. No sé si lo han escuchado. Recuerden que hubo un tal Homero, como 7, 8 siglos antes de Jesucristo, que escribió la Ilíada y la Odisea, y bueno, todas estas cosas el pueblo griego lo conocía y se escribe en griego. Y acá Pedro utiliza esta palabra, no Hades, sino Tártaro, que según la mitología griega era el lugar más bajo del inframundo donde mandaban a un castigo a ciertas personas, bueno, toda parte de la mitología griega. El tema es que, vuelvo a decir, se escribe en griego, se tienen que utilizar palabras de su idioma, pero la Biblia redefine, ¿sí?, lo que es la condenación, sacando de lado todas esas especulaciones de hombres, esas imaginaciones, que son básicamente cuentos. O sea, la Ilíada y la Odisea de Homero son cuentos, pero el problema es que la gente lo tomaba como pasó de verdad, como si fuera un hecho real, a pesar de todas las cosas que tienen incoherentes, ¿no es cierto? Entonces Pedro dice, esos ángeles, la cuestión fue así, no es que existen dioses y que luchan entre ellos, no, existe un único Dios hombre, que es Jesucristo, y existen estos ángeles que se rebelaron contra Dios, que ahora fueron enviados a prisiones de oscuridad, y utiliza esa palabra para hacerlo entender. Entonces dice en el versículo 4, con cadenas de oscuridad lo entregó para ser reservados al día del juicio. Recuerdan que la sola presencia de Jesucristo le molestaba a los demonios. Y los demonios le decían a Jesús, ¿has venido a destruirnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque ellos sabían que le esperaba el día del juicio. Aún no había ido Jesucristo en la cruz, pero muchos lo estimaban que iban a ser molestados más los que estaban en la tierra sueltos. Y sabemos que cuando Jesús expulsó una vez los demonios de un endemoniado, un gadareno de Gadara, fue el demonio a los cerdos se despeñaron al mar, y esos demonios decían, por favor, no nos mandes, y ahí usa otra palabra, al abismo. La cuestión es que todos esos lugares, el Tártaro, el Hades, el abismo, son todos lugares de condenación, básicamente. Entonces, es un misterio porque a veces Dios tiene algunos guardados ahí y otros haciendo de las suyas por aquí. Pero así es la cuestión. No tenemos lucha contra carne y sangre, y están estos espíritus y potestades libres en la tierra para tentar a la humanidad. Pero todo se va a acabar en un día en el juicio tanto de los ángeles caídos como de los seres humanos. Y recuerden que le está diciendo a los falsos profetas, o sea, ellos no van a escapar de esto. Aquellos que distorsionan la palabra de Dios, aquellos que son falsos maestros, no van a poder decirle delante de la presencia de Dios, me equivoqué un poco, o no pensaba que la cuestión iba a ser así. Van a ser los compañeros de la condenación de los demonios. Van a ocupar el mismo lugar. Según lo que nos está revelado en el Apocalipsis, técnicamente es el destino final, se llama el lago de fuego, ¿sí? Y ahí va a ser el último destino eterno de todos aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios y de todos aquellos que no han tenido a Jesucristo como su Salvador. Entonces, ¿a qué trae esta primera, ¿sí?, podemos decir, advertencia? Pero también recordando esto, hermanos, con los falsos maestros. 2 Corintios 11:13, el apóstol Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de maravillarse,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces los falsos maestros no son fáciles de catalogar. Bueno, para nosotros dice, ahora sí, ya lo sé, pero antes no lo sabías. Ahora que el Señor nos muestra quiénes son de Él, quiénes no, porque los juzgamos según la palabra, no según los que nos impresionan. Pero fíjense en cuál es la estrategia de los falsos maestros. Satanás, ¿cómo se viste? Como ángel de luz. ¿Sí? De ahí que el mundo y a ideas medievales le pusieron el nombre de Lucifer. Pero en la Biblia no está. Ahora, estos falsos maestros, siguiendo el ejemplo del padre de mentira, que es el diablo, también se presentan a los hombres de una manera agradable, de una manera que te compra, ¿sí? Pero su fin es fin de destrucción y van a compartir este mismo destino. Pasando al versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre, ¿no es cierto?, el mundo de los impíos. Nosotros tenemos aquí que Noé era un hombre justo. ¿Por qué era un hombre justo? Uno podría simplemente suponer, decir, bueno, era mejor que el resto. ¿Cómo estaba el resto de las personas en ese tiempo? ¿Sí? Recuerden que no había llovido en la tierra, no había venido diluvio. Los hombres, dice que elegían con quién casarse entre todos, como un concurso de belleza, algo así, no sé bien. Algo como que el hombre se corrompió moralmente, sexualmente podemos decir, en fornicaciones, en un montón de cosas, y también que había mucha violencia, peleaban por territorios, peleaban por las mujeres quizás, peleaban de muchas formas. O sea, la tierra llena de violencia, llena de inmoralidad, y aquí un hombre, uno que caminó con Dios y se lo llevó Dios. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Enoc. Y este hombre podría habérselo llevado Dios, pero Dios lo guardó. Dios le pidió que construyera algo que no tenía sentido en aquel tiempo porque no llovía. Pero sí podían suponer que flotaba en el agua. Eso calculo que no era tan ignorante la gente de aquella época. Lo que sí se burlaba de construir un arca en medio de un monte, ¿no es cierto? Si uno va a construir un barco, lo hace a la orilla del mar, a la orilla de un río, para después empujarlo un poquito y que siga su curso. Pero hacerlo en un monte o en un lugar medio alto no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? O sea, ¿qué va a llegar el agua ahí? Si el agua está contenida en ciertos lugares. De hecho, podían beber ellos aguas de pozos y demás, de manantiales. Pero él fue, dice, un pregonero ¿de qué? De justicia. Ahora, ¿por qué era justo? Bueno, nosotros tenemos una referencia muy directa en la palabra de Dios, en Hebreos 11:7. ¿Qué dice? Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Por qué fue heredero de la justicia? No es que cuando uno lee así nomás que Noé fue un hombre justo, porque era justo en sí mismo. Si uno hereda algo, si uno recibe algo, porque no lo tiene. ¿Cómo recibe esa justicia? Por medio de la fe. ¿Cuál era la fe de Noé? Algo muy simple. Desde el momento que tomó un martillo y tablas y empezó a cortar y empezó a construir eso que Dios le dijo, él tenía fe. Desde el momento que sus hijos, Sem, Cam y Jafet, lo ayudaban, ellos también tenían fe en eso. Desde el momento que su esposa le traía agua y comida mientras él construía, ella tenía fe. Y las esposas de sus hijos que ayudaban no se rebelaron y dijeron, voy a dejar a estos 3 locos y me voy con mi pueblo, sino que estuvieron ahí Noé y 7 personas, en total 8, ¿sí? Construyendo el arca, porque no podían hacerlo con más personas. Les llevó mucho tiempo, ¿verdad? Años, décadas. Ahora, esa es la fe, cada día trabajando. Uno dice, bueno, fe, algo pasajero, algo como si fuera una emoción, tuvieron fe. No, estuvieron un siglo construyendo un arca.
Imagínense todos los días esto, todos los días a veces soportando la burla de los demás, la duda de sus familiares, diciendo qué están haciendo. Sin embargo, ellos tenían fe en Dios. Dios va a destruir la humanidad, pero el que se sube al arca se va a salvar. Y sabemos nosotros por la Escritura que el arca es una de las figuras más emblemáticas de Cristo en el Antiguo Testamento. Dios, por supuesto, preservó los animales, haciéndolo venir Él de dos en dos, preservó el linaje humano, ¿sí? A través de estas 8 personas, pero el ofrecimiento, esa evangelización de Noé, que es un pregonero de verdad, era un evangelio en el Antiguo Testamento. Ahora, Dios no perdonó a ese mundo antiguo, y ese mundo antiguo fue condenado en sus pecados. Los falsos maestros pasan a formar parte, compañeros de los demonios, de los ángeles que se rebelaron, pasan a formar parte de ser compañeros de ese mundo antiguo que fue destruido, que realmente no ha quedado ningún ser humano vivo y se preservó la especie a través del arca. Tenemos en el siguiente versículo: y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplos de los que habían de vivir impíamente. Recordamos un poco esto de Sodoma y Gomorra. Hubieron más ciudades que se destruyeron. Si ustedes leen bien, las más grandes eran Sodoma y Gomorra, pero había más ciudades, ¿sí? Había como una metrópolis ahí, con esas 2 ciudades principales, que se había corrompido toda esa zona. Existían otras partes del mundo, también corrompidas, pero llegaron esas ciudades al colmo, ¿sí?, de la corrupción humana. Y eso se iba a extender, ¿sí? Eso se iba a extender, estamos hablando como 1600, 1700 años antes de Cristo, se iba a extender al resto del mundo. Y una de las cosas que nosotros sabemos por la Escritura al leer esto en Génesis, que cuando una civilización como esa llegó al tope de la inmoralidad, era común la homosexualidad. La homosexualidad es común en toda la historia de la Biblia, pero sabemos, ¿no es cierto?, que ellos eran deliberadamente homosexuales porque Dios mandó, ¿sí?, 2 ángeles a que sacaran a Lot y a su familia. Lot tenía una esposa y 2 hijas, ¿sí? No voy a contar toda la historia previa porque no nos da el tiempo, es simplemente una referencia a Sodoma y Gomorra. Pero cuando descubrieron estas personas, que esos ángeles obviamente se veían como humanos, ¿sí?, no suponían ellos que eran ángeles, no brillaban, nada de eso, golpearon la puerta de la casa de Lot al punto de querer tirarla abajo para que tuvieran relaciones con esos hombres. Eso es lo que le pedían literalmente. Cuando uno lo interpreta al hebreo, uno se da cuenta que cuando la Biblia dice queríamos conocerlo, no es que querían ver la cara, ¿sí?, querían violarlo básicamente, así de crudo. Así eran las personas. Y una cosa que siempre a mí me impacta es que estos ángeles, como tenían poder, los cegaron a los hombres como una luz que los dejaron ciegos. Y estas personas, al estar ciegas, tendrían que haber ido cada uno a su casa. Es lo más lógico, diciendo, llévenme, estoy ciego. No, ellos rajuñaban las puertas, como algunas películas, tratando de entrar a la casa aún ciegos. ¿No te das cuenta del grado de maldad que llegó la civilización en ese tipo? Y a ese camino vamos, y en ese camino estamos en el mundo ahora. Ahora Lot, dice el justo Lot, eso es algo que a mí siempre me asombra, justo Lot, porque era una persona muy cabeza dura Lot. Era sobrino de Abraham, y él quiso la mejor tierra. Cuando se dividieron las tierras, le dio el tío diciendo, bueno, elegí vos primero, y él eligió las mejores tierras. Resulta que las mejores tierras y pastos y demás estaban cerca de estas ciudades, y él de a poco fue mudando su tienda hasta que dejó de vivir en una tienda. Se metió dentro de la ciudad. Y uno dice, ¿qué hace un justo viviendo ahí? Ahora fíjate, ¿cómo la pasaba ese justo? ¿Sí? No la pasaba nada bien. Nos dice el versículo 7, y libró el justo Job, abrumado
por la conducta disoluta de los perversos, es inmoralidad. Sí, la conducta disoluta de los perversos. ¿Y por qué no se iba? Pero ya se había casado. Y tenía 2 hijas. Y bueno, se dan cuenta que las malas decisiones que a veces pueden tomar los creyentes también, ¿no es cierto?, de preferir economía en vez de espiritualidad, en vez de estar con su tío, en vez de estar ahí con, digamos, la enseñanza de quién era Jehová, que lo había llamado de Ur de los Caldeos, él también había salido. Como los lazos familiares, al hacer alianza quizás con una mujer impía que obviamente no sobrevivió, se transformó en estatua de sal cuando cayó la destrucción por mirar atrás, y después los desastres que han pasado con sus hijas y él en incesto por estar borracho y demás. Aún así, Abraham ora diciendo, vas a destruir toda la ciudad habiendo tantos justos, y va bajando las categorías hasta que dice, bueno, que quede un justo. Y dice Dios, lo voy a salvar, no voy a destruir a ese justo. Es una muy rara la historia de Lot, ¿no? Porque uno decía se lo merecía, pero algunos son salvos como por fuego, dice la Biblia, en otro sentido, pero esto también, cayó fuego del cielo, consumió a Sodoma y Gomorra, y Lot no fue muerto. Pero es una advertencia. ¿Cómo van a escapar los falsos maestros y los que los siguen a los falsos maestros? ¿Sí? Que van por el mismo camino. Si Dios no perdonó a los ángeles, al mundo antiguo y a las ciudades de Sodoma y Gomorra, poniéndolas como ejemplo, dice el 8, porque este justo morando entre ellos afligía cada día su alma justa, dice, al ver y oír los hechos de los inicuos, los hechos inicuos de ellos, perdón. Y el 9 dice, y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces nosotros tenemos que, pasando estas 3 historias, que son muy largas de contar y con todos los detalles que tienen, que no lo hicimos hoy, nosotros sabemos que Dios va a hacer lo mismo con todos aquellos que rechazan el Evangelio. No va a haber excepciones. No va a tener excepción el falso maestro ni quienes los escucharon, porque consintieron a la mentira, consintieron en apoyar esa causa y en creer en esas mentiras, ¿sí? Ahora, va a haber un día del juicio. Pero esto Pedro lo escribe no para atemorizar a la iglesia, aunque parezca raro, ¿no?, sino para alentar a la iglesia. Por eso dice, sabe el Señor guardar a ustedes. Personas justas, pero no por sus hechos. ¿Por qué? ¿Cómo nos dice la Biblia que es la justicia? Nosotros podemos leer esto en Romanos 3:23, que dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha propuesto como propiciación, escuchen, por la fe en su sangre, para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Los pecados pasados en la paciencia de Dios, para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Solamente un justo podemos atribuirle la palabra justo en sí mismo en toda la historia de la humanidad. ¿Quién es este? Jesucristo. Ahora, Él considera justo, Dios considera justo al que es de la fe en Jesús, al que pone la fe en este justo que es Jesucristo. Entonces Pedro le dice, ustedes han puesto la fe en Jesús, por eso lo llama de esta forma, ¿no es cierto?, a los piadosos. Los piadosos son los que viven una vida de piedad, o sea, una vida que le interesa a Dios, una vida que cada día buscan al Señor, y entonces les recuerdan, ustedes son justos o son piadosos, ¿no es cierto?, por haber creído en Jesucristo, y Dios sabe cómo guardarlos de la prueba o de la tentación. El Señor, hermanos, nos guarda. Hemos depositado nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Sabemos que no vamos a compartir esa condenación eterna que tienen
toda esa parte de los ángeles de la humanidad caída. Sabemos que Él nos compró al precio de su sangre y nosotros hemos puesto fe en esa sangre y sabemos que el Señor nos salvó de la condenación y que un día no tendremos más pruebas, ni ningún dolor, ni nada, pero mientras estamos en este mundo, ¿sí?, estamos rodeados de maldad. Y ese es el temor nuestro. Señor, no quiero que la maldad crezca tanto, ojalá nos pudiéramos mudar todos. Pensaban en la antigüedad alguien, ¿y por qué Dios no los pone a todos los creyentes juntos en un país y los demás que se pierdan? No, Dios ha determinado esparcirlos por toda la tierra para que sean luminares en el mundo. Y este mundo se va a poner cada vez más oscuro y vamos a afligir nuestra alma, si estamos en santidad, como lo hacía Lot. ¿Sí? Vamos a afligir y vamos a suspirar y decir, Señor, no me gusta cómo se está tornando la sociedad, la escuela, de todos lados sufrimos ataque, la hostilidad hacia tus cosas, pero el Señor te recuerda, el Señor sabe que esto va a pasar, el Señor sabe que todo esto va a acontecer y sabe librar a sus hijos, a los justos, a los piadosos. Y termina con la advertencia diciendo, pero bueno, el resto, ¿no es cierto? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La Biblia nos dice que en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Sí? Nosotros tenemos que decirle a las personas, ¿sí?, sabiendo que tenemos la salvación, miren, no va a haber segunda chance, no hay purgatorio, no hay segunda oportunidad, está establecido que mueran una sola vez. Y después aguardarán, ya sea en el infierno, tiempo de espera, o en el cielo, para la gloria eterna, pero en el infierno van a esperar el día del juicio. Nosotros sabemos que un día, así como los que creen en Cristo van a resucitar para ser transformados, ¿no es cierto?, a su imagen, los impíos van a resucitar para estar de pie delante del trono de Dios. Y luego van a ser otra vez condenados. Es la muerte segunda que nos dice la Biblia. Y en ese juicio se van a abrir los libros. Primeramente van a decir, no estás anotado en el libro de la vida. Y se le va también a leer ya sus condenaciones. Van a ser juzgados según la palabra. Y también por esta humanidad caída, pero por la victoria de Cristo en la cruz, los ángeles van a ser juzgados. Ellos también van a tener un juicio. A lo mejor no pensamos nunca en eso, ¿sí? Pensamos siempre en el juicio de la humanidad. Todos ya fueron juzgados en la cruz, pero va a venir un juicio formal, un juicio de por qué van a compartir ese lugar de tormento juntos, tantos demonios como seres humanos no arrepentidos. Bueno, eso va a ser terrible. Quiera el Señor que ninguno de nosotros estemos ahí, que todos tengamos la salvación, que todos tengamos la seguridad de que somos justos no por nuestras obras, porque si pensás así vas a ir con ellos, con los demonios. Pero si decís, bueno, yo no soy justo, pero creo en aquel que justifica al pecador, al impío, que es Jesucristo. Bueno, ahí está. Todo aquel que es de la fe en Jesús es justo. Y Dios te mira no por tu justicia, que no la tenés, sino por la justicia de Cristo, imputada en todo aquel que cree por fe. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice el libro de Romanos 5:1. O sea que esto pueda alentarnos. Oremos para que los pecadores vengan a Cristo, busquemos la forma de predicarle, aún de sacarlo de la enseñanza de muchos falsos maestros, aún confrontando a muchos de ellos, si es posible, sabiendo que el Señor nos rescató y que puede también sacar a muchos del error en este tiempo para venir a la verdad gloriosa del Evangelio. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.